Te decía fuera de cámara, de alguna manera la economía también fue una ciencia que nació para justificar los avances del mundo central sobre los periféricos. Ahora, cuando uno le dice al otro que es el pasado de uno, se complica la historia, ¿no? Digamos, cuando los pueblos de Europa, a cada pueblo que encontraban le decían, ustedes son como éramos nosotros en el pasado. No solo le roban el presente, no solo le roban el pasado, sino que también le roban el futuro. Y construyen, digamos, es una construcción de un tiempo que no existe, porque ese otro siempre fue nuestro contemporáneo, siempre. Y ese es parte del problema. Por eso decían, el evolucionismo en ese momento convertía en distancia temporal, en el tiempo, lo que era en principio una distancia espacial, ¿no? Quienes estaban en el centro y quienes estaban en las colonias. Pero también le robaban la perspectiva a futuro. Pero decían, ustedes no van a ser distintos que nosotros. Por supuesto, o en todo caso, peor aún, le robaban la libertad, porque ustedes, el camino de ustedes es ser como nosotros. Pero morochito. Que nunca se cumplió, pero era porque en realidad después ni siquiera. No importaba qué cambios no se produjesen, las diferencias se siguen reconstruyendo igual. Las jerarquías, las desigualdades, que ese es parte del problema. Por eso hay que poner en historia estas cosas, ¿no? El relativismo cayó. No, el relativismo, digamos, lo que pasa es que tenemos como una versión popularizada del relativismo antropológico, que fue este movimiento de pasar de la C, de la cultura C mayúscula a la minúscula y con el plural, ¿no? Que fue ese movimiento que yo te decía que fue importante y en ciertas cosas sigue siendo importante. Hay un relativismo popularizado que cree que, bueno, no hay parámetros, lo que no es cierto, porque todos convivimos en los mismos contextos, todo es comunicable y podemos ponernos de acuerdo. ¿Cómo hacemos para respetar la otra cultura y no valorarla desde nosotros cuando vemos que hacen algo que a nosotros nos parece horrible? Bueno, en primer lugar, escuchar, ¿no? Antes de juzgar, tener un poco la humildad de escuchar, a ver si hay cosas que uno no entiende o cuáles son las razones del otro. Pero si efectivamente encontramos que la cosa es horrible, hablo por ejemplo de la ablación de clítoris en África, ¿no? O en distintos pueblos, en distintos pueblos. ¿Qué debería hacer un occidental ante eso? Un occidental, a ver, primero debiera preguntarse qué derecho tengo yo para creer que mi verdad es más verdad que la de los otros. Por eso digo, cuando hay que escuchar primero. ¿No me puedo preguntar también qué derecho tengo yo a dejar que le hagan eso a esa mujer? Por supuesto, y esa es una discusión que se hace, y entonces aparentemente cuando uno discute en abstracto, están los derechos del niño antes que los derechos colectivos, o los derechos colectivos por encima de... Lo que pasa es que esas son discusiones abstractas. En la vida cotidiana y real lo que nosotros tenemos que encontrar son contextos donde se pueda realmente saber, digamos, determinada práctica, qué significado tiene adentro de los propios grupos, porque tampoco es cierto que no haya idea de cosas mal hechas y que reciban su castigo, ¿no? Entonces hay casos muy sonados, recién vengo de Colombia, tenían varios casos semejantes, que salen a la luz por el agravante que murió la bebé a la que le habían hecho ablación de una infección, ¿no? Entonces se vuelve a activar toda una discusión, pero lo primero que hay que hacer es poner eso en contexto. Donde se reconoce la preexistencia, se reconoce que también hay normas propias. Entonces, si hay normas propias, suele haber personas especialistas encargadas de diferenciar lo bueno y lo malo, jueces de alguna manera, si los queremos comparar con cosas que no son más conocidas, ¿no? Entonces lo primero que hay que hacer es preguntar ahí ¿qué pasó? ¿Por qué pasó eso? Y es mentira que todo se justifica, ningún pueblo justifica cualquier cosa, ¿no? Para nada, pero hay que ponerlo en su contexto, sí. El incesto es uno de los temas centrales para la antropología, ¿no? El incesto... Como fundador de cultura. Claro, el incesto fue como un momento... Más que fundante, fue como una de las grandes casi cambios de pensamiento que la antropología tuvo, ¿no? Porque veníamos pensando el parentesco muy centrados en los lazos de sangre y en realidad a partir de un señor llamado Claude Lévi-Strauss, que murió hace relativamente poquito, 2 años, vivió como 100, un francés,
él empezó a darse cuenta que lo que estructura la sociedad no son los lazos de sangre, entre comillas, entre parientes consanguíneos, sino la los prohibición. lazos de intercambio, exactamente, el matrimonio, ¿no? Que es lo que nos crea cuñados, etcétera, etcétera. Entonces él decía que el incesto, y eso podía demostrarse de muchas maneras, es como el paso de la naturaleza a la cultura. Él lo ve natural en tanto universal, porque todos los pueblos, dice él, tienen alguna forma de prohibición del incesto. Pero no siempre es la hermana o no siempre es la mamá. Exactamente, porque se deposita la prohibición en diferentes tipos de parientes, ¿no? Y en eso es cultura pura, diría él, ¿no? Lo variable es lo cultural. Cuando escuchás teorías así, el gen de la gordura, el gen de la maldad, ¿te retroces en el sillón? Si me lo pudieran extirpar, no. Me preocupa, a ver, yo soy antropóloga sociocultural. Digo, en general, cuando te enfrentás a la neurobiología, ¿no? No, por eso digo, desde qué lugar yo hablo, ¿no? Porque, digamos, la antropología somos ciencias varias o subdisciplinas, somos como 5 orientaciones desde nuestra formación, porque a diferencia de la sociología, si volvemos a hacer historia, la sociología tiene que estudiar la sociedad occidental, la economía occidental, las ciencias políticas, la política occidental. La antropología tenía que estudiar el todo humano, ¿no? Y por eso necesitó subdisciplinas. Entonces tenemos bioantropólogos, o antropólogos biológicos, arqueólogos, antropólogos socioculturales, antropólogos lingüistas, folclorólogos. Yo no trabajo con genes, pero sí yo trabajo con los efectos que producen los discursos sobre los genes o la creencia en los genes en las sociedades. Ese es mi campo. Lo que yo veo ahora es que por lo menos a nivel de lecturas sociales, y la ciencia interviene bastante en las lecturas sociales, hay como una vuelta a naturalizar o racializar cierto tipo de cosas, muy concreto. Hará 2 o 3 años empezó a circular la información que a partir del estudio de unos bancos de sangre se habría encontrado, y ahí empieza, ¿no?, a cambiarse la información, que un 56% de los argentinos, como aparece, tendrían sangre indígena. Lo que se encontró son representaciones de haplotipos, que son unos componentes que en realidad no significan nada en términos de construcción de identidades y de pertenencia. Pero lo que sí me preocupa a mí cuando leo esas cosas es que la identidad se empieza a ver como una cuestión que está en la sangre. La raza. Bueno, eso es lo más cercano a la racialización, digamos, que se venía haciendo ya desde fin del siglo XIX, ¿no? Las identidades pasan por otros lados, aun cuando puede haber discursos sociales convencidos que es en esa sangre donde se depositan las cosas, ¿no?